Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Como pueblo de Dios, como integrante de este pueblo fiel y victorioso, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, debemos siempre mostrar y tener un sabor a Cristo. Sentir y vivir en la dimensión de ser instrumentos, de ser canales de bendición para todo aquel que tiene, pues digámoslo de alguna manera, el tratar con nosotros en el trabajo, en el campo de diversiones, de juegos, o como vecinos o compañeros de alguna actividad. Pero nosotros debemos vernos siempre con ese sabor que Cristo nos da como instrumentos útiles en las manos del Señor. No intentamos en este día hablar del pasaje que hemos tomado de Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26, pues no intentamos hablar paso a paso por cada uno de los sabores del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno, que aquí se enumeran 9 cosas importantes que podíamos llamar los 9 sabores de este fruto. Y no intentamos pasar por cada uno de ellos. Hemos escogido los 3 últimos que menciona Pablo ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Hemos tomado la fe, que está en el verso 26, y en el verso 23, la mansedumbre y la templanza. A ello nos queremos referir y ser desafiados a expresar en todas las áreas de nuestra vida que Jesús tiene el total y absoluto control de nuestra vida. Y ser, como ya lo expresamos anteriormente, que usted y yo, cada uno en el campo donde se desenvuelve, ser instrumentos y canales de bendición para nuestra familia primeramente, luego para nuestros amigos, para nuestros compañeros y para nuestros vecinos y para todos aquellos con el que Dios nos permita encontrarnos en el curso de nuestra vida. En Gálatas capítulo 6, verso 9, estamos en el Gálatas 5, pero pasémonos a Gálatas 6, verso 9, la palabra dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la Reina Valera 60. Hemos oído con frecuencia, o tal vez no con frecuencia, pero en alguna manera o en algún tiempo hemos oído de personas que dicen: bueno, y ya me cansé de intentarlo y esta persona no agradece nada. O bien, es en vano, dale que dale y no veo cambios en él. O es por demás, no cambiará de actitud, siempre es una mal agradecida o un mal agradecido. Expresiones que simplemente lo que dan a entender es: ya me cansé, ya no lo voy a intentar más, no vale la pena, es por gusto. Como decían en mi tiempo y en aquellos pueblos del interior de la República que decían, o en el interior de nuestra amada capital, que decían gastar pólvora en zanates. Todos nosotros sabemos lo que es un zanate, un animalito que está comiendo microbios, garrapatas y todo del ganado y de los animales y come cualquier desperdicio. Este zanate o el pijuy, pues no son aves que los niños mataran para comer. Yo sabía que no estaban dentro de las aves que se podían comer, entonces no se les mataba. Entonces cualquiera que estaba matando un animalito de eso con una escopeta o con lo que fuera, decía: esto es gastar pólvora en zanates, no vale la pena, porque al final el producto que vamos a obtener no tiene ningún beneficio. Pues de la misma manera, muchas veces, cuando las cosas no resultan bien en el fruto que esperamos del bien que estamos haciendo a una persona, decimos: no vale la pena, es por demás, no lo voy a intentar. Pero acabamos de leer lo que dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. No dice a quién, si te lo responde, si no te lo responde, si te lo agradece o no te lo agradece, si se da cuenta o no se da cuenta, si es alguien que conoces o que no conoces. No dice eso, dice simplemente: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, tendremos fruto si no desmayamos. Hay una clave, 2 palabras claves: no cansarse
y esperar la cosecha si no nos echamos para atrás, como dice la palabra, si no desmayamos, si no nos cansamos, dicho de otra manera, como se dice al principio, no nos cansemos y no desmayemos, sigamos adelante, no nos cansemos de hacer el bien. Como pueblo de Dios, yo creo que hay un llamado para usted, para mí, para todos aquellos en los que ya Jesús hizo un tremendo cambio de vida. Tenemos la responsabilidad de hacer el bien, de dar frutos dignos de justicia, de ser instrumentos útiles a las manos de Dios. Así que, tomando como base Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26, ya expliqué, no vamos a tocar todos los sabores que tiene el fruto del Espíritu, sino 3 de ellos, como ya lo dijimos. Queremos hablar del tema expresiones de un corazón íntegro. Repito el tema de este día, expresiones de un corazón íntimo. Y la expresión de un corazón íntegro es en primer lugar la fe. Es decir, un corazón que está alineado en comunión perfecta con Dios, lleno de la gracia y del favor de Dios. Una de las expresiones que vamos a tener es que somos personas llenas de fe. Un corazón que camina en integridad con Dios lo expresa en sus convicciones, lo expresa en sus palabras por la fe que mantiene. Y vamos a leer Gálatas, ahora sí, vamos al pasaje que hemos escogido en Gálatas capítulo 5, versos 22 en adelante. Dice la palabra en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y tomamos la primera que vamos a hablar de este sabor, la fe, y en el verso 23 dice, mansedumbre, templanza. Luego agrega, contra tales cosas no hay ley. Tomamos pues estos 3 últimos sabores del fruto del Espíritu que están obrando en nuestra vida. El corazón, ya lo dijimos, lleno de fe, es aquel que se conduce de manera confiada. ¿Cómo se conduce una hija, un hijo de Dios que tiene esa gracia, esa presencia del Señor, puesta su fe en el autor y consumador de la misma, que es Jesucristo? Hay una manera de actuar confiada, firme y sostenida por la poderosa mano de Dios, por supuesto. La fe, la palabra griega es pisteo, que proviene de la raíz griega pistis. Y la palabra pistis significa, esta palabra griega pistis significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. Hay 2 cosas, cómo se procede y por qué se procede. Se cree confiadamente, está convencido de ello y luego se conduce firmemente porque camina en la verdad. Así que significa creer confiadamente, pistis, creer confiadamente, estar persuadido, firme de una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Empezamos por abrazar la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, creemos lo que la palabra de Dios dice, estamos totalmente persuadidos, convencidos de ello, a tal extremo que cuando uno tiene una perfecta relación con Dios y tiene una comunión íntima con Él, prefiere morir que negar el nombre de Jesús. Prefiere cualquier sentencia, cualquier castigo antes que negar su santo nombre. Y es que uno está convencido, nuestra fe está firme. Creemos quién es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agrega, nadie viene al Padre sino por mí. No hay vuelta de hoja. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, el que pagó en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran expiados, es decir, fueran limpiados, fueran borrados, fueran echados fuera y arrojados al fondo del mar.
Él nos justifica, Él nos declara justos y limpios por gracia y favor de su gran misericordia y de su gran bondad. Ahora es importante que nosotros también entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Es importante ver la gracia, el favor, la bondad de Dios obrando en nuestra vida. No podemos hacerlo de otra manera. La palabra de Dios es muy clara. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y agrega, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre, no podemos ir en esa dimensión de vida. No lo podemos hacer de otra manera. No es cuestión de decir, hay muchos caminos, hay muchas verdades, o hay dos verdades, o dos caminos, y cualquiera de los dos puede tomar, o cualquiera de las dos verdades puede creer. No podemos negociar nuestra fe. Creemos en nuestro Señor Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, no hay quien haya pagado el precio. Por eso es que como cristianos evangélicos nos mantenemos muy firmes en esta verdad y reconocemos, declaramos y predicamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo él. Nadie viene al Padre en otra verdad o en otro camino. Solo hay un camino y es Cristo Jesús. Y esta es una expresión de un corazón íntegro, el tener fe. El ser lleno de esa gracia, de esa firmeza, como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando hablamos de Abraham, que se le llamó el padre de la fe, aún tenemos una mejor expresión para decir lo que es fe, para decir lo que es pistis. Es nombrar las cosas que no son como si ya fueran. Es una clara convicción de lo que la palabra de Dios dice va a suceder. Y uno puede decir, así va a pasar porque así lo dice la palabra de Dios. Importante que vivamos en eso. Y esta fe nos ayuda a tener la victoria, nos ayuda a creer que hay un Cristo de gloria que nos da victoria sobre el pecado, que nos da victoria sobre la tentación, que nos da victoria sobre toda acechanza del enemigo. Y uno puede levantarse cada día confiadamente sabiendo que aquel que nos llamó y nos tomó y nos puso en el ministerio o nos puso en cualquier lugar, también nos cubrirá de todo mal y nos revestirá de su favor, de su gracia, de su poder, de su firmeza para que podamos resistir firmes en el día de la prueba. No que no venga la prueba, no que no venga la tentación. La tentación viene y la tentación no es pecado, pero hay una gracia de Dios obrando en nuestra vida. Hay un Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad. Y por eso tenemos este sabor a Cristo y ese sabor expresado en la fe que nos hace entender que vamos a ser victoriosos. Que venga lo que venga, vamos a salir adelante. No porque seamos buenos, no porque nos esforcemos, no porque realmente hagamos toda clase de méritos. Simplemente porque la gracia, el favor, la presencia de Jesús está en nuestra vida y eso nos mantiene. Y sabe que lo más lindo, que nos transformamos en canales de bendición para nosotros, porque tenemos esa firmeza, esa convicción, esa confianza, de tal manera que la compartimos, de tal manera que nos volvemos canales de bendición, de ánimo, y las personas anhelan estar cerca de nosotros, anhelan platicar con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hablamos con convicciones firmes, porque además de ello también nuestros hechos y todo lo que hacemos lo demuestra. Es decir, es bonito caminar, es agradable, es fructificante tener un compañero y una compañera de vida que nos puede llenar de tranquilidad, que nos puede llenar de convicciones, que nos puede decir, vamos a salir porque hay un Dios poderoso en nuestra vida. Vamos a salir adelante porque la palabra de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Qué bonito, ¿verdad? Entonces uno se siente animado. Yo creo, amados televidentes, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas
amigas que nos sintonizan, usted que ve la potente señal de Canal 27, o usted que sin duda nos está sintonizando y es un socio honorario, bendita sea su vida. Usted que es un sembrador de fe y que ha hecho esta siembra justamente porque tiene fe en que este canal está llevando las buenas nuevas a todo lugar de Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Y usted se siente bendecido o bendecida porque está sembrando para que esta palabra de vida llegue a todos los rincones de nuestro amado país y aún, como ya lo dije, fuera de nuestras fronteras. Entonces hay una fe que le anima y usted siembra una buena siembra en Canal 27 o usted continuamente, mes a mes, está dando su ofrenda como un socio honorario. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque siente ese llamado, siente esa convicción de que debe sembrar en buena tierra. Y usted sabe que lo que usted no puede hacer yendo o siendo un misionero, lo hace Canal 27. Y por eso usted cada día se está sumando más a la lista de socios honorarios. Le damos gloria a Dios por eso, porque es una manifestación, una expresión de esa fe que nos anima, de esa fe en Cristo Jesús, de esa fe que nos impulsa a que todos tengan este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y vengan a ser parte de lo que Cristo quiere hacer en el mundo entero, llevar la palabra de vida, la palabra de esperanza y la palabra de salvación a todo lugar. Pero hay una segunda expresión de un corazón íntegro. Íbamos a mencionar tres, lo dijimos. La primera es la fe y la segunda es la mansedumbre. Qué expresión más linda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu en nosotros. Damos un sabor de mansedumbre. Hay un sabor especial que el fruto del Espíritu pone en nuestra vida y en nuestro modo de ser, en nuestro modo de conducirnos, y esto es la mansedumbre. En la primera expresión de un corazón íntegro señalábamos la fe, y ahora agregamos esta otra expresión que es la mansedumbre. Y leemos la palabra de Dios en Gálatas otra vez 5:23, en la última parte del verso 22 dice fe, y luego en el 23 comienza diciendo mansedumbre. Y luego de agregar el otro sabor dice, contra tales cosas no hay ley. La Nueva Versión Internacional dice fidelidad, hablando de fe, humildad, hablando de mansedumbre, y dominio propio, hablando de la templanza. No hay ley que condene estas cosas. Se intercambian los vocablos mansedumbre y humildad en las diferentes versiones. Unas hablan de mansedumbre y otras pues lo miran como humildad, y otras hablan de templanza y otras lo ven como dominio propio. Ahora, hablemos un poquito de qué es la mansedumbre. ¿Cómo podemos decirlo de manera sencilla? Todos nosotros tenemos una idea de lo que es la mansedumbre, ¿verdad? La podemos muy bien equiparar con la humildad. Entonces, tiene sus equivalencias la palabra mansedumbre en el griego praoetes. Praoetes. La palabra griega praoetes, y que en el hebreo es ambá, praoetes en griego, ambá en hebreo, significa quietud. Primera característica de una persona mansa es que es quieta, es decir, es tranquila, sabe guardar la calma en cualquier circunstancia. Entonces, una de las equivalencias de la palabra praoetis o la misma ambá en griego significa quietud, refiriéndose más que todo a aquella tranquilidad espiritual que goza la persona, que puede en medio de situaciones adversas o muy conflictivas o muy problemáticas guardar la tranquilidad espiritual, que controla las emociones de su ser, que no se desborda,
Por eso hablamos de mansedumbre, aunque es provocado, aunque es insultado, aunque es lastimado, aunque es marginado, no se desborda, sino que prudentemente expresa sus convicciones sin ofender. Prudentemente habla de lo que él cree, de lo que él piensa, de lo que él interpreta de las cosas, pero lo hace de una manera tan suave que no ofende con sus palabras. Maravilloso sabor de Cristo, la mansedumbre. No se desborda, es prudente, no ofende, perdona, escucha y protege. Son cosas muy características de la palabra praoetes, o como ya dijimos en hebreo ambá. Esa quietud, esa tranquilidad espiritual que controla emociones en su ser y que no se desborda en impulsos que pueden tener graves consecuencias. Y como ya lo dijimos, podemos expresar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar las cosas sin ofender a la persona que tiene una idea contraria a nosotros. Y sobre todo, una persona que es mansa sabe escuchar. Escucha para saber qué responder, cómo dar a conocer sus opiniones. Entonces, y luego es una persona que le gusta proteger. La persona mansa es aquella que no se desborda, que no lo vamos a sacar, digámoslo de una manera más simple, de sus casillas. Que no por dejarlo a un lado, que no por tomarlo en cuenta, que no por no darle el nombre honorífico que se le debe dar, por no darle las atenciones que debe recibir, no por eso cambia. Eso no le quita ni le pone, es manso de espíritu, es manso de corazón, no se arruga, diríamos, ¿verdad? No reserva ni guarda rencor, ni espíritu de venganza, sino muestra en todo. Una persona mansa muestra equilibrio, muestra fuerza y un autocontrol en sus reacciones emocionales que como persona tiene. Por eso es que la palabra sigue diciendo, contra tales cosas no hay ley. Después de enumerar los 9 sabores del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué ley puede haber contra aquel que no está ofendiendo a su prójimo, que no le está haciendo daño, que todo lo que hace es para bien de sus semejantes y de cuanto le rodea? Esta expresión de mansedumbre refleja y expresa la vida controlada y guiada por el favor del Espíritu Santo. Importante es que usted y yo nos preguntemos, reflexionemos un momento y podamos decir, tengo este sabor en mi ser, tengo este sabor en mi vida, expreso yo ese espíritu de mansedumbre. ¿Me ven las personas como una persona mansa, quieta, tranquila, que puede controlar cualquier situación sin alterarse, sin desbordarse, sin decir palabras ofensivas, sin decir palabras que vengan a herir al corazón de otros? Que sí expresa su manera de pensar, sí expresa su manera de interpretar, sí expresa la opinión que le merece un acto o una situación X, pero lo hace con tal forma, lo hace con palabras tan adecuadas, tan llenas de gracia, que en lugar de caer mal, como dicen algunos, cae bien. Pueden maltratar a una persona, pero lo hacen con tal gracia, con tal favor y usando las palabras más suaves, que la persona no se da por regañada ni por amonestada, porque tienen esta gracia de ser mansos, porque tienen esta gracia de apaciguar ánimos, porque tienen esta gracia de apaciguar caracteres que son muy temperamentales, muy impulsivos, y son como ese ungüento que calma la reacción de una persona. Qué maravilloso es que nos miremos ahí. Por eso es que cuando se habla de una persona mansa, también se habla de una persona humilde. Van muy de la mano la humildad. Aquí es praoetes o ambá. Si hablamos de humildad, en el griego es tapeinos, que quiere decir el que camina muy pegado al piso y no se levanta, no se yergue para buscar protagonismo. Camina al ras, no busca sobresalir, no levanta la cabeza, no pide ser mencionado, no pide
ocupar un lugar especial. Se conforma simplemente por donde Dios lo lleva, por donde Dios lo conduce, donde Dios lo pone y de donde Dios lo quita. Es una persona mansa de corazón, humilde, que no busca el protagonismo, que no busca que su nombre aparezca en primera plana. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón y en nuestra vida y evaluarnos para saber realmente si mantenemos y mostramos y tenemos esa expresión de ser una persona mansa, de ser una persona sencilla, noble y humilde. Importante, ¿verdad? Cuando uno se empieza a ver, cuando uno empieza a pensar en las formas que ha procedido, en las formas que se ha relacionado o que ha hablado, que se ha dirigido, de repente uno se da cuenta que hay situaciones en las cuales no actuamos mansamente, que no actuamos con sencillez de corazón, que nos excedimos en nuestras palabras, que ofendimos o que mostramos una actitud o un gesto nada agradable. ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle totalmente nuestra vida? De tal manera que tengamos esta expresión de mansedumbre. Pero también mencionamos una más, y es la expresión de un corazón íntegro es también no solo la fe, la mansedumbre, sino también la templanza. Es importante cuando hablamos de templanza. Uno dice, no, él tiene un carácter muy templado. Él es muy templado en su manera de proceder. Ahora, ¿qué estamos diciendo detrás de esas palabras? Estamos hablando de la fe, de la mansedumbre y ahora de la templanza. O como lo llaman otras versiones, o dominio propio. Y lo leemos en Gálatas otra vez, 5:23, que dice, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, la palabra mansedumbre, que también ya lo vimos, o la palabra dominio propio, que es templanza, aquí dice dominio propio en esta versión, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, hablemos de la palabra templanza o dominio propio, del vocablo griego soprosine. La palabra sofro o soprosine habla de una cualidad que tiene la persona que le induce a usar o hacer las cosas con moderación. Si allá la palabra era quietud en mansedumbre, aquí la palabra clave en templanza es moderación. Tiene una forma de ser muy moderado, es decir, muy calculador, muy observador. No pone el siguiente pie si no ha firmado bien el primero. No come más alimentos si ve que hay pocos. Es moderado. Hablemos de muchos ejemplos donde se manifiesta el soprosine, el ser moderado, el actuar, es esa cualidad humana que nos hace, como ya lo dije, ser moderado. También la palabra templanza se define como una actitud de calma, de tranquilidad ante situaciones de mucho estrés, de mucha complicación, o como ya lo dijimos, como la moderación ante los placeres y los excesos. Eso quiere decir oprosine, o la palabra, como ya lo soprosine, como lo dijimos, eso quiere decir soprosine. Da la idea de ser moderado, da la idea de ser tranquilo, da la idea de ser calmado ante cualquier tentación que se nos presente, que nos permite actuar con aplomo, con reflexión, para otra vez también poder dominar nuestros impetuosos apetitos y podamos controlar esas reacciones propias de nuestra carne. Ser una persona moderada, ser una persona templada, como diríamos en buen castellano, ser una persona calculadora, una persona aplomada, una persona que, ya lo dije, no da el siguiente paso si el primero no está firme en lo que está haciendo. Importante es que nosotros podamos, como personas, como seres humanos, como cristianos llenos de la gracia, del favor, de la presencia de Dios, podamos también
saber si tenemos esta característica de ser soprocines, este sabor que tiene este fruto precioso, ser templados. Yo recuerdo, y quiero poner esta ilustración, recuerdo en mi juventud, en mi niñez, cómo se usaban las herramientas como el hacha, el azadón, el machete y otros instrumentos propios de la agricultura, que en aquel entonces estas herramientas parece ser, cuando yo crecí, que no se templaban, que el hierro que se usaba en ellos no venía templado. Y los campesinos, lo aprendí muy joven, de 7, 8 años, los campesinos de mi región, lo que hacían para que un machete aguantara bien el filo, o un azadón, una hacha, o en fin, el instrumento que fuera, una piocha, venían y ponían agua, o si tenían aceite, a lo más caliente que pudiera estar el aceite o el agua. Y una vez que estaba hirviendo, metían ahí el instrumento, en este caso digamos un machete, y una vez que lo metían en agua bien fría. El plan de hacer esto era que el metal se templara, es decir, que ya no fuera quebradizo y que aguantara bastante tiempo el filo que se le daba, y decían, ahora sí está templado, y hacían el machete así, lo doblaban ligeramente, con lo cual demostraban que ya ese metal estaba templado, que ya había dado su punto cabal para poder cumplir la misión o la función para la cual se le iba a usar. Sí estaba templado. Así aprendí yo que se templaban los instrumentos, pero cuando venimos a hablar del corazón de una persona, cuando venimos a hablar de nosotros, estamos hablando de esa persona que es moderada, de esa persona que ve las cosas con tranquilidad ante situaciones, como ya lo dijimos, de estrés, y que puede también controlar los placeres y los excesos, un sofrocine. Entonces tenemos que entenderlo bien. Como pueblo de Dios, que Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos santificados, cuando somos purificados, cuando somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo, fruto de esa santificación, de esa pureza, es ese sabor a tener un corazón y una vida templada. Cuando la persona justa disfruta de esta gracia de Dios, se dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo estas palabras: pero tú sé sobrio en todo, pero tú sé sobrio en todo. Miren lo que le dice Pablo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué importante las cosas que Pablo le está diciendo al joven Timoteo acá. Pero tú sé sobrio, ten dominio propio, sé un soprocine, sé templado, pero tú sé sobrio. Actúa en tus 5 sentidos, ten tu mirada bien puesta en lo que estás haciendo. No te dejes llevar por tus impulsos, sé una persona moderada. Pero tú sé sobrio en todo, soporta. Ahora recuerda lo que quiere decir templado, ¿verdad? Que el machete se puede doblar y no se quiebra, y puede asentarse bien el filo para que quede nítido, templado. Y por eso Pablo le dice, soporta las aflicciones. Al machete le dice, si vas a soportar cortar el árbol, cortar la rama, cortar el zacate, cortar la paja, lo vas a soportar porque estás templado. También nosotros, cuando tenemos un corazón lleno de la gracia de Dios, vamos a estar templados para enfrentar esas situaciones. Soporta las aflicciones, soporta, hermana y hermano, amigo, amado, los problemas que vamos a venir. Jesucristo no dijo que una vez que somos salvos, una vez que venimos a Él, una vez que Él ha perdonado nuestros pecados y tenemos una nueva comunión con Él, adiós problemas, adiós enfermedades, adiós situaciones difíciles, adiós pleitos, adiós todo. Usted está en las nubes, usted está en otra dimensión. No, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
En otras palabras, Jesús está diciendo, yo ya pasé por ahí. Y si yo pasé, sé que tú puedes pasar, porque yo voy a estar contigo, porque yo te voy a fortalecer, porque yo te voy a animar, porque yo voy a guiar tu vida. Importante es que nosotros entendamos entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo creo que esta obra es para todos nosotros. Hoy Guatemala, como toda nación, como todo país en el mundo, necesita conocer y saber que hay un Cristo que le ama. Necesita saber que hay un plan de salvación. Necesita saber cuál es el propósito de nuestro Señor Jesucristo al buscar nuestra vida. Haz tu obra de evangelista, lleva esa buena nueva, lleva esa buena noticia, no te canses de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo es muy claro con Timoteo, cumple tu ministerio. Vas a tener que tener ser una persona moderada, ser sobrio. Vas a tener que soportar aflicciones para cumplir tu ministerio. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un varón sencillo, sé una persona templada, que sabe enfrentar, que sabe soportar, que sabe ser moderado y tranquilo, que bajo la gracia de Dios sabe evaluar cada situación. Qué importante es que cuando, como pueblo de Dios, como cristianos que somos, llenos de esa presencia de Jesús, podamos actuar como hombres llenos de toda fe, como hombres muy, muy maduros, como personas muy mansas, que saben guardar la tranquilidad, que saben ser quietos en situaciones difíciles, pero también tienen un carácter templado para saber moderar las cosas en las cuales están actuando y saber evaluarlas con toda justicia, con toda rectitud de corazón. Importante es que usted y yo, amado hermano, televidente, usted que sintoniza esta potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad. Yo sé que usted domingo a domingo se goza y en otros días de la semana oyendo los mensajes que se pasan a través de Canal 27, porque sabe que cada uno de ellos edifican su vida, que cada sierva o siervo de Dios que transita por este lugar o pasa frente a estas cámaras, tiene un consejo que proviene de la palabra de Dios bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que van a hacer impacto en nuestra vida, que van a transformar nuestra vida, que nos van a ayudar a ser realmente lo que debemos ser, embajadores del Rey, que debemos ser sus representantes en esta tierra. De eso se trata, eso es el Evangelio. No solo son buenas nuevas para mi vida, no solo cambian y transforman mi vida, sino me hacen agente de bendición para otras personas. Por eso es que Pablo se lo decía con tanta vehemencia a su hijo espiritual Timoteo. Importante es que ahora que hemos hablado de 3 bendiciones que nos trae este fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. No hemos hablado de 9, solo hemos hablado de 3. Hablamos de la fe, hablamos de la mansedumbre y hablamos de ser templados o con dominio propio. Si alguna cosa, también Pablo lo dice en 1 de Timoteo o en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué dice? Y dominio propio, templado, soprocine, un espíritu templado. Entonces es el dominio que puede contener los ímpetus de nuestra carne, los ímpetus de nuestra carne pecadora cuando se ve ante situaciones difíciles que tratan de tentar esos deseos de nuestra carne para hacernos caer. Otra vez repito, la tentación no es pecado. El pecado comienza cuando yo cedo a la tentación. Como decía Martín Lutero, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden, que hagan nido en nuestro pelo. Eso es otra cosa, usted las espanta. Entonces no podemos evitar que la tentación venga, que la idea venga, que la vista nos lleve a algo que no debemos ver
o nuestro corazón se incline a algo en lo que no debemos estar o a donde no debemos entrar, pero inmediatamente el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos da dominio propio, nos hace abstenernos de ellos y decir, esto no conviene, esto no lo debo pensar, esto no lo debo ver, esto no lo debo ni tan siquiera reflexionar en mi mente. No debo dejar que mi corazón se incline a esto. Y bajo la gracia, bajo el favor y el poder del Espíritu Santo, usted puede guiar su vida. Qué lindo cuando hablamos de un corazón templado. Qué lindo cuando hablamos de tener ese dominio propio que como pueblo de Dios, como mujeres, como hombres de Dios necesitamos. Cuando este mundo nos empuja a participar del pecado, nos empuja a ser tolerantes, nos empuja a decir, no, todos lo hacen, esto está de moda, esto nadie lo puede evitar, en este rumbo vamos y no lo vamos a poder evitar, tenemos que ser así. Pero a usted no lo guía ni el mundo, ni las personas, ni las modas, ni la televisión, ni los mensajes que hagan las diferentes agencias de mercadeo. A usted y a mí nos guía el Espíritu Santo. Y usted sabe que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No importa lo que diga fulano, no importa lo que diga sutano, mengano, perenseco, cangrejo, como se llame. No importa lo que ellos digan, no importa su pensamiento, no importa su filosofía de vida, no importa cómo interpretan. Para usted la palabra de Dios es su directriz, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que la palabra de Dios ha revelado, es lo que el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad nos está llevando en esa guianza favorable. Entonces, evaluemos nuestra vida, pensemos ahora, ¿soy yo una persona llena de fe? Tengo una fe, una certidumbre en lo que he creído, de tal manera que puedo influenciar la vida de aquellas personas que están cerca de mí, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, de mis vecinos, de mi comunidad. Tengo esa clase de fe que puede ser una influencia maravillosa para quienes me rodean. Y en segundo lugar, tengo yo ese espíritu de mansedumbre, esa gracia de Dios en mi vida que me da esa tranquilidad, que me da esa quietud para poder actuar en situaciones difíciles y ser manso en medio de la persecución, en medio del chisme, de la murmuración, en medio de todo lo que me señale. Y luego, tengo yo un corazón templado, moderado ante las situaciones que estoy viviendo. Eso el Espíritu Santo nos lo revela. Pero en este día queremos orar por su vida. Queremos poner su vida en las manos de Dios y su familia. Lo invito a reflexionar y lo invito a que usted examine su corazón, amado amigo y amiga, hermano y hermana. Examinemos nuestra vida y digámosle, Señor, toma el absoluto control de mi vida. Oramos, oremos. Señor Jesús, gracias te damos. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra es convincente. Señor, no podemos negar lo que tu palabra dice. Ahora, Señor, haz que examinemos nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos escanee, Señor, de tal manera que haga evidente aquello que no está alineado con tu santa voluntad. Y podamos decir con todo nuestro corazón, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, Señor, límpialo. Arranca toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, arranca esos ímpetus, Señor, que tengo, que no van alineados con tu santa voluntad. Dame un corazón lleno de fe, dame un corazón lleno de mansedumbre, dame un corazón templado, Señor, para ser un instrumento útil en tus manos y para ser un instrumento de bendición de todos aquellos que me rodean. Señor, que tu bendición, tu perdón, tu presencia, tu gracia y tu favor vengan sobre mi vida y pueda ser ese canal de bendición que tú anhelas que yo sea. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Señor,
En tu nombre damos gracias y en tu nombre lo agradecemos todo. Amén. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.